Wikipedia es posiblemente uno de los recursos más útiles en Internet. Es una enciclopedia gratuita con artículos sobre casi cualquier tema. Hace un par de meses subí un video cubriendo algunos de los artículos más perturbadores que hay y hoy vamos a echar un vistazo a algunos más, desde una guerra de chimpancés literal que probablemente sea mucho más brutal de lo que podrías prever hasta un devastador accidente nuclear. Investiguemos. Si disfrutas de los misterios de Internet y contenido generalmente perturbador, no dudes en suscribirte y activar las notificaciones para más contenido como este. Si deseas apoyar el canal, puedes convertirte en miembro de Ko-fi o del canal para acceder a videos sin cortes y otros beneficios, o dejarme una propina en los agradecimientos debajo del video, gracias a quien lo considere. Este video cubrirá temas que algunos pueden encontrar inquietantes, incluyendo asesinato, muerte de animales y enfermedad por radiación. Se recomienda discreción al espectador. Haz clic en el enlace de la descripción para ser miembro de Ko-fi y ver una versión sin cortes ni anuncios de este video, con una entrada adicional completa no apta para este corte. Jane Goodall es una zoóloga, primatóloga y antropóloga que se considera la principal experta mundial en chimpancés. En la década de los 60, viajó al Parque Nacional Gombe Stream en Tanzania para observar las comunidades de chimpancés que vivían allí y continuó haciéndolo durante unos 30 años hasta que comenzó a dedicar más tiempo al activismo animal. A lo largo de un total de 60 años estudiando chimpancés, dos de los principales descubrimientos que hizo fue que, contrario a las creencias de la comunidad científica de la época, los chimpancés son capaces de construir y usar herramientas básicas y no son vegetarianos. Jane es en realidad la única humana que se sabe que ha sido aceptada en una sociedad de chimpancés. Esta estrecha relación que tenía dentro de la comunidad le permitió presenciar rasgos complejos en los chimpancés que anteriormente se pensaba que eran únicos en los humanos, como el pensamiento razonado, la generalización e incluso el concepto de sí mismo. Sin embargo, no todo lo que Jane aprendió sobre los chimpancés fue tan positivo. Se le cita diciendo: durante los primeros 10 años del estudio, había creído que los chimpancés de Gombe eran, en su mayor parte, bastante más agradables que los seres humanos. Y de repente, descubrimos que los chimpancés podían ser brutales, que ellos, como nosotros, tenían un lado oscuro en su naturaleza. Quizás el evento más impactante que Jane presenció y que cambió su perspectiva sobre el comportamiento de los chimpancés fue la guerra de los chimpancés de Gombe, y esto es absolutamente salvaje. La prominente comunidad de chimpancés en el Parque Nacional Gombe, que fue objeto del estudio de Jane, era conocida como los Kasakila, y aunque todos los miembros habían cohabitado desde antes de que ella comenzara a observarlos en 1960, notó en 1974 que comenzaron a fragmentarse. Durante un periodo de 8 meses, 6 machos adultos, 3 hembras adultas y sus crías se separaron de los Kasukila, dejando atrás a 8 machos, 12 hembras y sus crías. Los chimpancés que se separaron se trasladaron al área sur del territorio y este grupo fue finalmente renombrado como la comunidad Kahama. También había otras comunidades en el Parque Nacional y Jane había presenciado comportamientos territoriales agresivos entre ellas, con algunos machos ocasionalmente incursionando en las áreas de otras comunidades e incluso a veces atacando a hembras aisladas o infantes. Los machos de diferentes comunidades generalmente se evitarían entre sí, a menos que se encontraran en igual número, en cuyo caso solo intentarían intimidarse verbalmente entre ellos. Aunque se había familiarizado con la naturaleza algo agresiva durante varios años, nada podría haber preparado a Jane para los eventos de la guerra de los chimpancés. Los signos de un conflicto dentro de la comunidad de Kasakila comenzaron a mostrarse hacia el final del mandato del alfa de largo plazo llamado Mike.
Este chimpancé era respetado dentro de la comunidad, y cuando murió a finales de 1970, el papel de liderazgo recayó en el anciano Humphrey. Aunque Humphrey era amado por muchos, le faltaba el poder para controlar y liderar el grupo, particularmente los alfas emergentes que no lo respetaban, y comenzaron a causar problemas para socavarlo y presentarse a sí mismos como líderes más dignos. Dos en particular, los hermanos Hugh y Charlie, provocaron una serie de enfrentamientos violentos y eventualmente se separaron y comenzaron a pasar más tiempo en la parte sur del territorio junto con los otros 4 machos. Gradualmente disminuyeron el contacto normal con el resto del grupo hasta que los 2 grupos estuvieron lo suficientemente separados como para ser clasificados como diferentes comunidades. Los machos de los 2 grupos comenzaron a mostrar una hostilidad creciente entre sí que inicialmente parecía haber sido provocada por el grupo disidente, el Kahama, que se había trasladado al área sur. Al principio, los Casakila evitaban las áreas del sur de Kahama, quizás aceptando su decisión de separarse, pero los machos de Kahama a menudo se aventuraban de nuevo en el territorio del norte, donde enfrentaban poca confrontación. Finalmente, las áreas de Casakila y Kahama estaban claramente definidas, y los machos de cada comunidad patrullaban sus territorios, haciendo demostraciones de fuerza cuando encontraban a un miembro de la otra comunidad, pero no hubo violencia física real hasta el 7 de enero de 1974, y este fue el día que oficialmente comenzó la guerra. El artículo de Wikipedia describe la guerra que duró más de 4 años. Cita: la primera sangre fue derramada por la comunidad de Casakilla el 7 de enero de 1974, cuando un grupo de 6 machos adultos de Casakila compuesto por Humphrey, Figan, Homio, Sherry, Everard y Rodolph emboscaron al aislado macho de Kahama, God, mientras se alimentaba en un árbol. Los machos de Casakila estaban acompañados por una hembra, Gigi, quien cargaba de un lado a otro alrededor de la refriega. A pesar del intento de Gode por huir, los atacantes lo apresaron, lo tiraron al suelo y lo golpearon hasta que dejó de moverse. Después, los chimpancés victoriosos celebraron ruidosamente, lanzando y arrastrando ramas con gritos y alaridos, y se retiraron. Después de que el grupo Caciquila se fue, Gordy se levantó nuevamente, pero probablemente falleció poco después debido a sus lesiones. Esta fue la primera vez que se vio a los chimpancés intentar deliberadamente matar a otro chimpancé macho. Después de que Gordy cayó, los Caciquila emboscaron y mutilaron a Dee. En el ataque a Dee, la hembra Gigi realmente luchó junto a los machos Caciquila. Al igual que Gordy, Dee resultó gravemente herido y probablemente murió poco después. La tercera víctima de Kahama fue el anciano Goliath. Durante el periodo previo a la guerra y su etapa inicial, Goliath había sido relativamente amigable con los vecinos de Casakila cuando se producían encuentros. Sin embargo, su amabilidad ya no fue correspondida cuando una patrulla de Casakila, compuesta por Vigan, Favon, Humphrey, Satan y Shomio, le tendió una emboscada. El investigador que observó este ataque quedó impactado por la brutalidad y furia mostradas por el grupo Casakila, con Favon retorciendo la pierna de Goliath como si intentara arrancársela. El chimpancé anciano probablemente murió poco después del ataque. Alrededor de este punto, Hugh también desapareció, con Goodall asumiendo que él también había sido asesinado por los Casukila. Esto dejó solo a 3 machos de Kahama, Charlie, Sniff y Willy Wally, quien estaba lisiado por la polio. En 1975, Favon desapareció a pesar de parecer saludable anteriormente. Goodall sospechaba que había sido asesinado, aunque el antropólogo R. Brian Ferguson advirtió que la desaparición de los machos de chimpancé no era inusual, incluso en tiempos de paz. Charlie fue la siguiente víctima entre los Kahama. No se observó directamente su muerte, pero los pescadores informaron haber escuchado sonidos de un conflicto feroz. 3 días después, su cadáver fue encontrado con terribles heridas en el arroyo Kahama. A continuación, los chimpancés de Casukila atacaron a una anciana hembra de Kahama, la señora B. Murió 4 días después. Tras la muerte de Charlie, Willy Wally desapareció y jamás fue hallado.
El último macho Kahama restante, el joven Sniff, sobrevivió durante más de un año. Durante un tiempo pareció que podría escapar a una nueva comunidad o ser bienvenido de nuevo a los Casequilas, pero esto no ocurrió. Sniff también fue asesinado por la banda de guerra Casequila. De las hembras de Kahama, una fue asesinada, 2 desaparecieron y 3 fueron golpeadas y secuestradas por los machos Casequila. Por el contrario, Ferguson argumentó que al menos algunos de los Kahama desaparecidos podrían haber sobrevivido a la guerra escapando del área de Gombe, ya que la comunidad Kahama tenía contactos amistosos con una comunidad de chimpancés no estudiada al este que podría haberlos aceptado en sus filas. Por lo tanto, los Casequila lograron tomar el antiguo territorio de los Kahama y pasaron el tiempo después de su victoria moviéndose y alimentándose en esta área. Temporalmente, el territorio de la comunidad aumentó de 12 a más de 15 kilómetros cuadrados, 5.8 millas cuadradas. Todo esto es bastante horroroso. Como afirmaba el artículo, la muerte de Goody fue la primera vez que se vio a los chimpancés intentar deliberadamente matar a otro chimpancé macho, por lo que no hace falta decir que fue la primera vez que se presenció una guerra de chimpancés. No se han observado otros desde entonces, aunque eso no necesariamente significa que este fue un suceso aislado. Jane quedó conmocionada y traumatizada por los eventos de la guerra, incluso tendría pesadillas al respecto. También hubo otros incidentes que la afectaron, como la serie de asesinatos caníbales de una chimpancé llamada Pasión y su hija adolescente Pom, que comenzó en 1975. Durante un periodo de 2 años, se confirmó que la pareja mató y comió parcialmente a 3 infantes. La segunda víctima fue un chimpancé de 3 semanas de edad que fue arrancado de los brazos de su madre por la pareja, antes de que mordieran su cráneo y comieran sus restos. Se sospecha fuertemente que Pasión y Pom mataron a un 4º infante también, pero eso nunca se confirmó, e intentaron sin éxito matar a 3 más. En una de estas ocasiones, Jean misma intervino y detuvo a la pareja gritando y lanzando palos y piedras. Aunque la investigación de Jean forma el estudio más largo y completo de los chimpancés, revelando aspectos igualmente fascinantes y perturbadores de su comportamiento, hay muchas otras historias que muestran cuán impredecibles y peligrosos pueden ser los chimpancés, no solo para los miembros de su propia especie, sino también para otros animales y humanos. Y es realmente tan impactante, considerando que son los parientes vivos más cercanos a los humanos, y todos somos muy conscientes de las acciones brutales de los humanos en el pasado e incluso aún hoy. Como la misma Jane insinuó, estos oscuros eventos no resaltan las diferencias entre los chimpancés y los humanos, sino que más bien dejan claro que los chimpancés se parecen más a nosotros de lo que nos gustaría creer, con la misma capacidad para la salvajada. Las próximas páginas que vamos a cubrir se centran en una mujer llamada Aurora Rodríguez Caballera y su hija Hildegard. Es una historia increíblemente extraña y trágica, pero la Wikipedia sobre Aurora no tiene un artículo particularmente largo que cubra todos los detalles, así que leeré los primeros párrafos, luego explicaré el resto de la información de la página de Hildegard y otras fuentes. Aurora Rodríguez Caballero nació en 1879 en la casa familiar en la calle Magdalena, en Ferrol, Coruna, España, hija de Francisco Rodríguez Areola y Ana Caballero López. Se ha descrito que su familia y el ambiente en el que creció eran de clase alta. Después de que la hermana de Caballera, Josefa, dio a luz a un hijo, Pepito Arreola, lo dejó al cuidado de Caballera, quien entonces tenía 16 años. Caballera lo educó hasta que se convirtió en un niño prodigio. Luego, Josefa lo llevó a Madrid, donde tuvo un enorme éxito como músico. El éxito de Pepito fortaleció las ideas reformistas y eugenistas de Caballera y la llevó, además de sus preocupaciones por los derechos de las mujeres, a decidir criar a una mujer perfecta para demostrar las virtudes de la eugenesia.
Quería un padre que nunca pudiera reclamar la paternidad del futuro bebé, por lo que tuvo al niño con un sacerdote militar en Lleida llamado Alberto Palas. Caballera tuvo 3 encuentros especiales con Palazzo como colaborador psicológico. Después de descubrir que estaba embarazada, Caballera se mudó a Madrid para darle a su hija la vida que había planeado para ella. El experimento inicialmente cumplió con las expectativas de Caballera y Hildegard se convirtió en una celebridad internacional. Así que Aurora, como muchos otros en los llamados círculos intelectuales de la época, tenía interés en la eugenesia, que como estoy segura que sabes, es básicamente la idea de que la especie humana puede mejorarse mediante la cría selectiva. No estoy segura exactamente de cómo eligió al donante de esperma para su hija. Si buscó características específicas y si es así, cuáles eran, pero independientemente, él accedió a no reclamar la paternidad del niño. En su mente, ya se había demostrado a sí misma como una educadora digna después de convertir a su sobrino en un niño prodigio. Al menos estoy segura de que ella se atribuyó el mérito por eso. Si hubiera sido una persona exitosa sin ella o no, es imposible saberlo. Ahora supongo que quería demostrar que podía hacer lo mismo con una niña, su propia hija, y esta vez tendría el control total de todo lo posible, desde la selección del padre hasta su nombre, Hildegard, que significa jardín de sabiduría en alemán, hasta las rutinas de embarazo, que para ella consistían en dietas estrictas y ejercicios, e incluso se despertaba cada hora para cambiar de posición para que más sangre pudiera fluir hacia el feto. Más tarde le dijo a los psiquiatras que quería crear, cito, la mujer más perfecta que, como una estatua humana, era el canon, la medida de la humanidad y la redentora final. Y lo logró. Hildegard nació en 1914 y antes de cumplir 2 años ya podía leer y en los siguientes 2 años aprendió a escribir a máquina. A la edad de 10 años podía hablar 3 idiomas además del español, su primer idioma, inglés, alemán y francés. A los 11 años daba conferencias sobre feminismo y sexualidad. Se inscribió en la Universidad Complutense de Madrid a los 13 años y a los 15 era una celebridad internacional, autora de bestsellers y experta en filosofía. Hildegard ya era más exitosa como adolescente que la mayoría de las personas décadas mayores que ella habían sido a lo largo de sus vidas, y en cierta medida tenía a su madre que agradecer por eso. Pero los esfuerzos de Aurora tuvieron un precio. Hildegard nunca experimentó la misma libertad que otros niños. Se podría decir que ella nunca tuvo una verdadera infancia. ¿Por qué su madre permitiría que ella desperdiciara tiempo jugando cuando podría estar usando ese tiempo para leer un libro educativo o aprender otro idioma? Además, Aurora no solo quería crear un niño inteligente que eligiera su propio camino. Tenía un plan muy específico de lo que quería que este niño hiciera, pensara y creyera. Así que cuando Hildegard resultó ser más rebelde de lo que Aurora había esperado, con sus propias opiniones y metas, Aurora se volvió cada vez más paranoica acerca de perder a su hija, preocupada de que ella se fugara o se escapara, y todo el esfuerzo que Aurora había puesto durante los últimos 19 años se desperdiciaría, y cómo se reflejaría eso en ella. En un intento por recuperar el control de Hildegard, Aurora comenzó a amenazar con quitarse la vida y cuando eso no funcionó, no tuvo más opción que admitir la derrota. Pero eso no significaba permitirle a su hija la libertad de tomar sus propias decisiones. Aurora tenía planes mucho más siniestros. Según Wikipedia, cita, el 9 de junio de 1933, Aurora le pidió a su criada que saliera a la calle para pasear a su perro. Luego le disparó a su hija 4 veces mientras dormía en su cama, disparándole una vez en el pecho y 3 veces en la cara. Hubo varias hipótesis sobre las motivaciones detrás del asesinato de Hildegard. Su madre, que había imaginado a Hildegard como una feminista del futuro y una líder intelectual de la revolución, sintió que había perdido el control, ya que su hija se estaba volviendo más militante política y con una ideología que difería ligeramente de los estrictos parámetros de su madre.
Hildegard también había sido invitada a viajar a Inglaterra, alentada por Herbert George Wells, lo cual Aurora también podría haber interpretado como una amenaza para su control total sobre su hija. Hildegard podría haberse enamorado, tenía la intención de separarse de su madre, quien, por paranoia, había amenazado con suicidarse. Aurora explicó sus acciones de esta manera. El escultor, después de descubrir la más mínima imperfección en su obra, la destruye. Finalmente, Aurora se consideraba a sí misma como la dueña total de Hildegard y la consideraba un proyecto fallido que tenía el derecho de terminar. Entonces, esto es como el cuento definitivo de la madre dominante. No hay nada malo en alentar a tu hijo a ser la mejor versión de sí mismo y hacer lo que puedas, dentro de lo razonable, para asegurarte de que sean exitosos y tengan una vida cómoda, pero aún tienes que darles la libertad de elegir su propio camino. Lo que hizo Aurora es llevarlo al extremo absoluto. Ella no hizo nada de esto para beneficiar a Hildegard, sino para su propio beneficio. No le importaba la felicidad de su hija, solo quería diseñar a una niña para que fuera un modelo de todo lo que ella consideraba importante en la vida. Y en el momento en que Hildegard comenzó a desviarse de este estricto plan, Aurora no pudo soportar simplemente dejarla vivir su propia vida. Era a su manera o de ninguna manera. La página de Wikipedia sobre Hildegard continúa explicando lo que sucedió después del asesinato. Citan: Aurora fue juzgada por homicidio en Madrid. En su juicio, afirmó que su abogado catalán Antonio Villena, H.G. Wells y Havelock Ellis eran los agentes de una conspiración internacional para hacer que su hija abandonara España y la hicieran servir a los servicios de inteligencia y que, además, Antonio Valena y Hildegard eran amantes. Fue condenada a prisión por 26 años, 8 meses, 10 días, a lo que respondió que había ganado 26 años para vivir, expresando alegría de que no la hubieran encerrado en un manicomio. Aurora nunca se arrepintió del asesinato de Hildegard y repetidamente dijo que lo habría hecho de nuevo. Hasta que sus registros médicos resurgieron en 1977, se creía incorrectamente que Aurora había sido secretamente retirada de la prisión por la facción nacionalista y sometida a ejecución sumaria y entierro secreto como parte del terror blanco durante la Guerra Civil Española. En realidad, Aurora fue encarcelada en 1933, expresando su intención de abogar por la reforma penitenciaria mientras estaba encarcelada. En 1935, fue trasladada de la prisión a la institución mental en Madrid, habiendo sido diagnosticada con paranoia y esquizofrenia. Durante su estancia, recibió un trato más privilegiado que otros pacientes, residiendo en una habitación individual más grande y teniendo un gato como mascota. Se informa que en ocasiones tenía buenas relaciones con las monjas, incluso accediendo a ir a la iglesia como observadora y expresando preocupación porque ellas no tomaran tiempo de vacaciones. A partir de 1941 dejó de hablar con su psiquiatra. Al año siguiente, construyó muñecos de trapo masculinos y femeninos, con genitales prominentes por el deseo de desmitificar los órganos sexuales. Estos fueron confiscados y destruidos por las ordenanzas del hospital. En una carta de 1948 a la Madre Superiora de las monjas que dirigían la institución mental, Aurora argumentó que había pasado mucho tiempo en prisión y merecía ser perdonada. En cambio, murió de cáncer en 1955 y fue enterrada en una tumba comunal. En 1985, un instituto privado de radioterapia en Goiânia, Brasil, conocido como Instituto Goiano de Radioterapia, se trasladó a nuevas instalaciones y dejó el antiguo hospital abandonado con una máquina utilizada para radioterapia en él. Hubo una batalla judicial entre Instituto Goiano de Radioterapia y el dueño del local sobre lo que sucedería con el sitio, y el tribunal reconoció que estaba al tanto del material radiactivo abandonado en el edificio. Uno de los propietarios de Instituto Goiano de Radioterapia, Carlos Figueredo Besaril, de hecho, volvió e intentó eliminar el material radiactivo, pero fue detenido por el Instituto de Seguros para Servidores Civiles.
Carlos le dijo al presidente del instituto que debería asumir la responsabilidad por lo que, citando, sucedería con la bomba de cesio. Y otros propietarios del Instituto Goiano de Radioterapia escribieron cartas a la Comisión Nacional de Energía Nuclear informándoles de la situación y destacando los peligros de que esta máquina se mantuviera en un sitio abandonado. Finalmente, sus advertencias no fueron tomadas en serio como deberían haberlo sido, y la única respuesta del tribunal de Goiás fue contratar a un guardia de seguridad para proteger el sitio. El 13 de septiembre de 1987, un par de años después de que el hospital fue abandonado por primera vez, el guardia de seguridad no se presentó a trabajar después de decidir tomarse el día libre para ir a ver una película con su familia. Dos hombres, Roberto dos Santos Selves y Wagner Mota Pereira, irrumpieron en el sitio y encontraron la máquina que había sido dejada atrás por Instituto Goiano de Radioterapia. Creían que podrían ganar algo de dinero vendiendo partes como chatarra, así que comenzaron a desmontarla y a colocarla en una carretilla. Se la llevaron a la casa de Roberto y esa noche ambos comenzaron a experimentar síntomas de enfermedad por radiación, como mareos, vómitos y diarrea. Al día siguiente, la mano izquierda de Wagner comenzó a hincharse y al día siguiente visitó un hospital donde le diagnosticaron una enfermedad transmitida por alimentos. Presumiblemente nunca cruzó por la mente del médico que podría haber entrado en contacto con material radiactivo. La hinchazón en su mano continuó empeorando y pronto apareció una marca de quemadura. Eventualmente tuvo que amputarse parcialmente muchos de sus dedos. Mientras tanto, Roberto continuó intentando desmantelar la máquina en su casa y finalmente logró quitar la cápsula de cesio de su cabeza protectora. Luego decidió perforarlo con un destornillador, momento en el que vio una sustancia azul brillante en su interior. Pensó que podría ser un tipo de pólvora y sacó un poco con el destornillador. Al día siguiente, 5 días después de que la pareja hubiera robado inicialmente la máquina, Roberto llevó las piezas a un desguace cercano para venderlas. Algún tiempo después, comenzaron a formarse úlceras en su brazo derecho y en un par de semanas tuvo que amputárselo. La página de Wikipedia describe lo que sucedió con las partes radiactivas cuando Roberto las vendió. Esa noche, Devere Alves Ferreira, el dueño del desguace, notó el resplandor azul de la cápsula perforada. Pensando que el contenido de la cápsula era valioso o sobrenatural, lo llevó inmediatamente a su casa. Durante los siguientes 3 días, invitó a amigos y familiares a ver el extraño polvo brillante. El 21 de septiembre, en el desguace, uno de los amigos de Ferreira liberó varios granos del tamaño de un arroz del material brillante de la cápsula usando un destornillador. Ferreira empezó a compartir algunos con amigos y familiares. Ese mismo día, su esposa, María Gabriela Ferreira, de 37 años, comenzó a sentirse enferma. El 25 de septiembre de 1987, Devere Ferreira vendió el metal de desecho a un tercer depósito de chatarra. El día antes de la venta al tercer depósito de chatarra, el 24 de septiembre, Ivor, el hermano de Devere, logró raspar algo más de polvo de la fuente y lo llevó a su casa a poca distancia. Allí esparció algo de él sobre el piso de concreto. Su hija de 6 años, Lida das Neves Ferreira, más tarde comió un sándwich de huevo mientras estaba sentada en el piso. También estaba fascinada por el resplandor azul del polvo, aplicándolo en su cuerpo y mostrándoselo a su madre. El sándwich de huevo también estuvo expuesto al polvo del polvo. Lida recibió una dosis fatal para la cual la intervención médica fue ineficaz. La madre de Lida, Lourdes Ferreira, también se enfermó por la radiación. María Gabriela Ferreira fue la primera en notar que muchas personas a su alrededor se habían enfermado gravemente al mismo tiempo. El 28 de septiembre de 1987, 15 días después de que se encontró el objeto, recuperó los materiales del desguace del rival y los transportó a un hospital. En la mañana del 29 de septiembre, un físico médico visitante utilizó un contador de centelleo para confirmar la presencia de radioactividad y persuadió a las autoridades para que tomaran medidas inmediatas.
Para el final del día, los gobiernos de la ciudad, del estado y nacional estaban todos al tanto del incidente. Las noticias del incidente de radiación se transmitieron en medios locales, nacionales e internacionales. En cuestión de días, casi 130.000 personas en Goiânia inundaron los hospitales locales, preocupadas de que podrían haber estado expuestas. De estos, se encontró que 249 estaban efectivamente contaminados, algunos con residuos radiactivos aún en su piel a través del uso de contadores Geiger. Finalmente, 20 personas mostraron signos de enfermedad por radiación y requirieron tratamiento. Gracias a Dios que María notó que algo no estaba bien cuando lo hizo y se preguntó si las partes eran las culpables. Si no, esta situación podría haber resultado aún peor. Pero incluso en este punto, habían pasado 15 días desde que Roberto y Wagner la habían robado del hospital y muchas personas habían entrado en contacto con la cápsula o habían estado expuestas a la radiación de ella indirectamente. Trágicamente, después de experimentar síntomas severos de enfermedad por radiación, María finalmente murió aproximadamente un mes después de la exposición. También murieron otras 3 personas, cita: Admilson Alves de Sousa, de 18 años, era empleado de Devere Ferreira, quien trabajó en la fuente radiactiva. Desarrolló daño pulmonar, sangrado interno y daño cardíaco, y murió el 28 de octubre de 1987. Lida das Neves Ferreira, de 6 años, era la hija de Ivo Ferreira. Cuando un equipo internacional llegó para tratarla, se descubrió que estaba confinada en una habitación aislada en el hospital porque su personal tenía miedo de acercarse a ella. Progresivamente sufrió hinchazón en el torso, caída del cabello, daño en riñones y pulmones y hemorragias internas. Murió el 23 de octubre de 1987 de septicemia e infección generalizada en el Hospital Naval Marcílio Dias en Río de Janeiro. Fue enterrada en un cementerio común en Goiânia, en un ataúd especial de fibra de vidrio revestido con plomo para prevenir la propagación de la radiación. A pesar de estas medidas, la noticia de su inminente entierro causó un disturbio de más de 2.000 personas en el cementerio el día de su entierro, todos temiendo que su cadáver envenenara la tierra circundante. Los manifestantes intentaron impedir su entierro utilizando piedras y ladrillos para bloquear la carretera del cementerio. Fue enterrada a pesar de esta interferencia. María Gabriela Ferreira, una mujer de 37 años, era la esposa del dueño del desguace Devere Ferreira y quien entregó el material a las autoridades. Se enfermó aproximadamente 3 días después de entrar en contacto con la sustancia. Su condición empeoró y desarrolló pérdida de cabello y sangrado interno, especialmente en las extremidades, ojos y tracto digestivo. Sufrió confusión mental, diarrea e insuficiencia renal aguda antes de morir el 23 de octubre de 1987, el mismo día que su sobrina de septicemia e infección generalizada aproximadamente un mes después de la exposición. Israel Batista dos Santos, de 22 años, también era empleado de Devere Ferreira y trabajaba principalmente en la fuente radiactiva para extraer el plomo. Desarrolló graves complicaciones respiratorias y linfáticas. Finalmente fue ingresado al hospital y murió 6 días después, el 27 de octubre de 1987. Devere Ferreira sobrevivió a pesar de recibir 7 grays de radiación. Murió en 1994 de cirrosis, agravada por la depresión y el consumo excesivo de alcohol. Ivo Ferreira murió de enfisema en el año 2003. No pude encontrar mucha información sobre lo que les sucedió a Roberto y Wagner después de sus amputaciones. Supongo que no murieron por exposición, pero parece bastante probable que podrían haber terminado con cáncer o algo así más tarde en la vida como resultado, especialmente Roberto, quien literalmente tuvo la cápsula en su casa durante 5 días y la desmanteló en su mayoría él mismo. Ni Roberto ni Wagner enfrentaron consecuencias legales por sus acciones, a pesar de que el tribunal, en un juicio público, en el que no fueron acusados como acusados, los encontró directamente responsables del accidente.
Aunque no deberían haber robado las piezas en primer lugar, no tenían idea de que la máquina era radiactiva. Ni siquiera había señales de peligro en la clínica abandonada para advertir a los intrusos, y no era su intención dañar a nadie que resultó herido en el incidente, incluyéndose a ellos mismos. Los 4 propietarios del Instituto Goiano de Radioterapia, la empresa que administraba la clínica de radioterapia, así como el propietario del sitio y otras entidades, fueron condenados a pagar casi $750,000 en compensación. El estado de Goiás fue excluido del pago de la compensación. En cuanto a los propietarios del Instituto Goiano de Radioterapia, probablemente nunca deberían haber dejado el material radiactivo en la clínica, abandonada en primer lugar, pero para darles algo de crédito, intentaron retirarlo más tarde, pero se les impidió hacerlo. Si se les hubiera permitido retirar la máquina cuando lo intentaron, las partes nunca habrían sido robadas y toda esta catástrofe nunca habría ocurrido. Es increíble pensar cuántas otras decisiones tuvieron que tomarse para que esto terminara de la manera en que lo hizo, y si una persona involucrada hubiera actuado de manera diferente, incluso como el guardia de seguridad que no se tomó el día libre, muchas vidas se habrían salvado. Me gustaría saber tus opiniones en los comentarios y sugerencias para futuros videos. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Muchas gracias a los miembros de mi Ko-fi y del canal, cuyos nombres se muestran en pantalla. Realmente aprecio tu apoyo. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez en un nuevo video.